Hoy vamos a hablar sobre la parábola de los obreros de la viña, que está en el capítulo 20 de San Mateo, los versículos 1 al 16. Como lo di un poco tarde al tema, tal vez no han tenido oportunidad de leerlo, pero de todas maneras vamos a hacer como siempre, leerlo pausadamente y tratar de ir interpretando, de ir extrayendo las enseñanzas que nos dejan los diversos sentidos que este texto también tiene. Como vemos, hablamos de una parábola, creo que habíamos hablado también en alguna clase anterior de otra parábola, este género literario tan usado por Jesús para enseñarnos las grandes realidades de la historia de la salvación. Una parábola que es una comparación, una semejanza, tomada de realidades cotidianas, de realidades que todos conocían o podían conocer o eran accesibles a los que escuchaban este modo de hablar de Jesús, y a partir de esas realidades entrar o mostrar o dar a conocer, revelar el mundo espiritual, el mundo sobrenatural, el mundo de la salvación, eh, esa gracia de Dios que el Señor siempre quiere conceder. En este caso, en Mateo 20, esta parábola empieza con una referencia al reino de los cielos. De hecho, empieza así en el versículo primero. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Como ustedes ven, empieza con el sentido de esta semejanza. Jesucristo acá, con esta parábola, con las que se llaman parábolas del reino, ya desde el versículo primero nos dice básicamente de qué realidad espiritual nos va a estar hablando. El reino de los cielos es semejante a. Por lo tanto, todo lo que veamos en el curso de esta parábola nos está hablando de cómo es el reino de los cielos. Las características principales o diversos aspectos de este reino, de este reinado, porque ahí la palabra no es solamente reino como una realidad estática, constituida de determinada manera, sino como un reinado, es decir, como un rey que ejerce su reinado. Y como nosotros, por supuesto, miembros de ese reino, no miembros estáticos, nominales, sino participando vitalmente de ese reino. Por eso estas parábolas del reino siempre tienen esas dimensiones, no solo referirse a cómo es, a la estructura, como si uno dijera, vamos a describir la estructura de una determinada realidad, cómo está constituido, cómo está hecho, cómo está armado, sino tiene esa connotación de reinado, es decir, un rey y nosotros como partícipes de ese reino, pero vitalmente ejerciendo Jesucristo, que es nuestro rey, y nosotros, hijos del Padre Celestial, participando, como les digo, vitalmente de ese reino. Jesús es un rey reinando, no es simplemente un rey. Y entonces, ya la primera frase de la parábola nos habla nos da una pauta de comprensión. Como otra vez creo que también habíamos comentado, a veces Jesucristo explica las parábolas, siempre se ve que se las explicaba en privado a los discípulos, a veces ha quedado constancia en el texto bíblico de esas explicaciones del Señor, y son obviamente la interpretación más exacta, porque está hecha por su mismo autor, y en otros casos al menos nos da una pauta, como es este caso presente.
En este caso Jesucristo nos está diciendo, todo lo que les voy a decir ahora se refiere a aspectos constitutivos de este reinado, de este reino. Y entonces comienza haciendo referencia a un propietario que salió a la primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y va saliendo a diversos momentos, en diversos momentos del día. El versículo 3 dice, salió luego hacia la hora tercia, también vuelve a contratar otros, también sale, nos dice, a la hora undécima, al encontrar otros, volvió a salir antes de esta, en el versículo 5 dice, volvió a salir a la hora sexta, a la hora nona. Es decir, sale a primera hora de la mañana, después a la hora tercia, a la hora sexta, a la hora nona y a la hora undécima. Esta es la primera parte de la parábola, que es los versículos 1 al 6, que es la descripción de todo un día laboral, de acuerdo a los horarios que se usaban en aquel tiempo en Israel, que básicamente coincidían con las horas de sol, cuando había luz. Entonces comenzaba muy temprano con el amanecer y terminaba al atardecer cuando ya el sol se ponía. Versículo 8 comienza la segunda parte, que es después de todo este día laboral, lo que sucede al final, al atardecer, el pago del jornal. Entonces al atardecer, el dueño de la viña llama al administrador y les dice que pague el jornal, que pague el sueldo de ese día, que entregue ese denario que había sido pactado. Y en ese momento de retribución se genera un problema entre los primeros y los últimos, porque los primeros se quejan al administrador porque les ha pagado lo mismo que a los últimos y ellos han trabajado mucho más. Les parece una injusticia. Enseguida vamos a entrar en los detalles de esta problemática, pero desde ya tenemos, cuando leemos el texto, podemos ver, por ahí conviene hacer una lectura así más rápida para ver todo el contenido y ver qué partes tiene. Y acá por lo menos se ven dos grandes partes. El transcurso del día, con esas diversas contrataciones, y después la retribución, al final del día. Con esto ya podemos empezar a hacernos preguntas. Y la primera pregunta que por ahí nos puede surgir es, ¿de qué se trata ese día? ¿Qué significado tiene ese día? Y acá pueden haber varias respuestas. ¿Ese día a qué se refiere? Recordemos, la parábola nos narra un acontecimiento que se refiere a una realidad de orden espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere ese día? Podríamos decir, se refiere a diversas realidades que nos atañen a quienes estamos en este camino hacia la patria celestial. Podríamos decir que ese día es nuestra propia vida y Dios nos va llamando a lo largo de nuestra vida para que trabajemos en su viña. Tenemos que ver cuál es la viña, cuál es el trabajo, hay varias cosas allí. Pero en primera instancia, sí, como una mirada más panorámica, podemos pensar que ese día es nuestra vida personal en la cual Dios nos va llamando, nos va contratando, vamos participando de ese reino de los cielos mediante nuestro testimonio, nuestro trabajo, nuestra fidelidad a la gracia. Y al final del día, al atardecer, podemos entenderlo como el final de nuestra vida, cuando Dios nos retribuya de acuerdo al trabajo que hemos realizado. Entonces, estas dos partes, un trayecto y una retribución. Ese esquema se puede aplicar a la vida personal de cada uno de nosotros, Dios que nos llama a lo largo de nuestra vida,
y al final de nuestra vida la retribución, que tiene que ver en relación con la misericordia de Dios, con la patria celestial, con el cielo. También lo podemos ver no solamente en nuestra vida personal, sino en la vida de los demás miembros de este reino, a los cuales Dios llama a veces al comienzo, algunos los ha llamado al comienzo de la vida, con el bautismo de niños, y se han mantenido a lo largo de toda la vida en ese trabajo, en esa pertenencia al reino de los cielos. Dios llama a otras personas en otros momentos de la vida, y así hay quienes llaman también a última hora, ya cerca del final del día, ya cerca del final de la vida. En esto se conjuga, por supuesto, la misericordia de Dios con la libre respuesta de los hombres. Pero este es un segundo modo de entender ese día, no solamente como nuestra vida personal, y Dios nos va llamando, sino como los miembros de este reino de los cielos, a algunos Dios los llama antes y a otros los llama después. Por supuesto que Dios quiere que todos los hombres se salven, como nos dice la Biblia, y el llamado de Dios evidentemente es constante para todos, pero tiene que ver con esa respuesta también, que a veces le damos y a veces no. Y también podría ser este día, en tercer lugar, la historia misma, la historia completa, toda la historia de la salvación, como Dios a lo largo de los siglos ha ido llamando a participar de ese reino. Así que podemos verlo en cualquiera de estos sentidos y cuando decidimos aplicarlo a nuestra vida, a la vida de los demás o a la historia entera, podemos ir sacando diversidad de conclusiones que sean acordes con esa interpretación. Pero todos tienen este mismo esquema, un trayecto y una retribución. Vamos a empezar por la segunda parte para después entender mejor lo que pasa en la primera parte. Vamos a ver cuál es el problema que tiene lugar al momento de la retribución. Porque esta parábola nos causa un poco de problemas interpretarla bien, dado que nos da la impresión de que el reclamo es justo. El reclamo que hacen los de la primera hora es justo. Pero debemos entender la naturaleza de ese reclamo y sobre todo los motivos de ese reclamo. A ver, ¿qué hay de fondo en ese tipo de reclamo? Nos dice, bueno, al atardecer llama a los obreros, págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los últimos, los de la hora 11, cobraron cada uno un denario. Y después vienen los primeros. Los primeros vienen a cobrar su denario. Recordemos, el denario en esa época era el sueldo de un día. Aquel que trabajaba un día, o sea, la jornada laboral, el sueldo era un denario. Por eso el propietario, cuando sale a contratar los obreros, conviene con ellos, nos dice el versículo 2, un denario al día. Era un sueldo justo. Un sueldo justo. Y estos de la primera hora pensaron que cobrarían más. Ellos habían estado atentos, evidentemente, a lo que el propietario les había pagado a los de la última hora. Y entonces habrán pensado esto: si a los de la última hora les pagó un denario y trabajaron solamente una hora, evidentemente a nosotros nos va a pagar más. Y sin embargo se encuentran con esta sorpresa. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y acá a nosotros se nos empieza a complicar un poco la vida cuando queremos entender bien esto. Porque inicialmente, no sé si a ustedes les pase así, pero inicialmente a uno le da la impresión de que habría una cierta injusticia.
¿por qué les paga a todos lo mismo si unos trabajaron más y otros trabajaron menos? Entonces ahí hay una nota un poco discordante en nuestra percepción. Entonces, ¿qué hacen estos de la primera hora? Murmuraban contra el propietario y le exponen su queja. Estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas lo mismo que a nosotros que hemos trabajado todo el día. A uno le puede ir resonando frente a este reclamo, frente a este enojo, esta indignación, le puede ir sonando otra parábola que está presentada en el Evangelio, no de San Mateo, sino de San Lucas. Porque acá, y si a uno le suena esa otra parábola, que ahora vamos a ver si coincidimos y estamos pensando en la misma o no, a uno le puede sonar o sea, puede ver acá que hay dos grupos, básicamente los primeros y los últimos, así termina, ¿no? Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Básicamente hay dos grupos, los primeros y los últimos. Y en la parábola que yo estoy pensando, al menos, que es la parábola del hijo pródigo, que me parece que tiene mucha relación con esta, también tenemos no dos grupos, sino dos personajes, los dos hijos y el padre. Acá tenemos un propietario y dos grupos. Un grupo que trabajó todo el día y que recibe lo mismo que aquel que trabajó solamente una hora. En la parábola del hijo pródigo tenemos ese hijo menor que desperdició los bienes del padre y sin embargo vuelve y se celebra su regreso, y la molestia, la indignación del hijo mayor que dice: siempre te obedecí, siempre hice todo bien, y sin embargo conmigo no haces una fiesta. Ahí también hay como una suerte de problema para interpretar bien, porque nos da esa impresión de que el reclamo tiene al menos cierta apariencia de justicia. Así que tenemos que dilucidar ese problema. ¿Qué le contesta el propietario? Le dice: amigo, no te hago ninguna injusticia. No habíamos quedado en un denario. O sea, primero le muestra que el pago a esa persona ha sido justo. ¿Por qué? Porque el contrato básicamente decía un denario y te pagué un denario. Así que por ese lado no puede reclamar. Toma lo tuyo y vete. Pero le aclara: quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer con lo mío lo que quiero? Que allí nos da también una impresión de cierta arbitrariedad, parecería. Son preguntas que surgen, digamos, de la lectura de este texto. Es verdad, sí, pactamos en un denario, me dio un denario, básicamente no hay reclamo posible, y después el propietario dice: no puedo hacer lo que quiero con mis bienes, como un manejo un poco arbitrario de sus bienes. Pero creo yo que la gran respuesta del propietario está en su última pregunta, que nos va a revelar que hay un problema espiritual, porque recordemos, esta parábola nos habla, como todas, de realidades espirituales. Hay un problema espiritual en aquellos de la primera hora. Su problema no es que hayan o no trabajado más o menos, sino el motivo de fondo, el por qué. Y en el versículo 15 dice el propietario, aquel que le había hecho el reclamo: ¿o va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? El ojo malo en la Biblia es el ojo que no ve bien, que no ve con claridad. Tomar a mal significaría. O sea, tomas a mal que yo sea bueno. Tomas a mal la misericordia. Te molesta la misericordia. Creo que esa es la clave para entender y para resolver esta problemática, y para entender después, como lo vamos a ver enseguida, lo que sucedió a lo largo del día, que es, a mi ver, por lo menos, interesantísimo. Pero esta pregunta hay que subrayarla
porque creo que acá se encuentra la manera de entender todo lo que había sucedido a lo largo de ese día y la manera de entender el motivo por el cual aquel propietario retribuye de esta forma a los diversos trabajadores. Esta pregunta, ¿va a ser tu ojo malo porque yo sea bueno? En realidad es una afirmación, básicamente. Es como si el propietario le estuviera diciendo, tu problema es que te molesta la misericordia. Tu problema es que te molesta la bondad. Porque es verdad que con los de la última hora había sido muy misericordioso. Porque les había dado mucho más de lo justo, mucho más de lo debido. Y la molestia está en eso. Es decir, hay un problema espiritual de los de la primera hora que es molestarse por la bondad de Dios. Fíjense que es la misma molestia del hijo mayor por el festejo que hace cuando el hijo menor vuelve, y es la misma molestia que tenían los fariseos por la bondad de Cristo. O sea, a los fariseos les molestaba muchísimo la misericordia de Cristo. Este se junta con pecadores, come con ellos, es misericordioso, les molesta la misericordia. Y entonces acá podemos tener otra línea, por así decirlo, estructural. La primera que decíamos era, hay un camino y una retribución, y lo aplicamos a diversos aspectos. Otra es que acá aparecen dos grandes temas importantísimos y a veces difícilmente conjugables, que son la justicia y la misericordia. Fíjense que lo que reclaman los de la primera hora es la justicia. O sea, le están diciendo al propietario que es injusto. Por eso responde así, amigo, no te hago ninguna injusticia. Le están diciendo al propietario, tú eres injusto. Y nosotros queremos justicia. Cuando el propietario en el versículo 15 le dice, va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno, lo cual significa, lo que en realidad te molesta es la misericordia, aparece ahí el otro tema. Así que parecería haber un conflicto entre la misericordia y la justicia. Llegados a este punto, podemos darnos cuenta de que esta parábola es más compleja que otras. Hay otras parábolas que son más comprensibles, más sencillas, no nos causan tanta dificultad como esta, porque esta nos está planteando este tema de la misericordia y de la justicia, cuya conjugación a nosotros nos suele costar. Nos da la impresión de que la justicia no tiene nada que ver con la misericordia, ni la misericordia con la justicia, que el misericordioso es menos justo y que el justo es menos misericordioso. Esta disociación a veces aparece o nos es difícil de integrarla adecuadamente, y en esta parábola están perfectamente integradas, perfectamente vinculadas, y es lo que, bueno, vamos a intentar poner en evidencia, a ver cómo funciona esto de la justicia y la misericordia. Porque fíjense, hay un reclamo por justicia y el propietario les habla de que ha cumplido la justicia, pero además pone en evidencia la raíz del problema. La raíz del problema es que los de la primera hora rechazan la misericordia, no quieren la misericordia, quieren justicia sin misericordia. Y desde ya podemos ver que la justicia sin misericordia es menos justa en realidad, aunque nos llame un poco la atención. Yo les diría, por lo menos es la imagen que a mí me gusta presentar o pensar, la justicia está arraigada en la misericordia. La justicia vive en la misericordia. La misericordia es el fundamento y la plenitud de la justicia. Y entonces
estos de la primera hora lo que hacían era desarraigar la justicia de su fundamento natural, que es la misericordia. Y al desarraigar la justicia de su fundamento, que es la misericordia, en realidad niegan también la misericordia. Si se niega la misericordia, se niega la justicia. Entonces, con esta perspectiva vamos a ir a la primera parte, teniendo esto en cuenta, y vamos a ver de qué manera este trayecto del día nos va mostrando esta conjugación, que me parece a mí realmente magistral. La manera en la cual San Mateo, bueno, Jesucristo por supuesto, en el relato de San Mateo, va dosificando esta relación, va mostrando dosificadamente, por así decirlo, esta relación entre justicia y misericordia. Así que volvamos a la primera parte. Nos dice, el reino de los cielos es semejante a un propietario. Ahí la palabra propietario, más literalmente, es un dueño de casa. Es el dueño de casa. Por lo tanto, hay una casa, de la cual él es el dueño y a la cual él definitivamente está invitando. Recordemos, esa casa, en definitiva, es la casa del Padre. Debe ser nuestra casa. Por eso me gusta pensarlo también en términos de la parábola del hijo pródigo. Acá está como propietario, no está la palabra padre, sino dueño de casa, pero el dueño de casa es el Padre. El Padre Celestial, su casa, que debe ser nuestra casa, y para que podamos habitar en esa casa sale a nuestro encuentro, ya sea en la vida personal, en la de los demás, o en la historia completa. Salió a primera hora de la mañana, literalmente dice junto con la mañana, una expresión muy linda también. Suelen las Biblias poner salió muy temprano, salió muy de madrugada, salió junto con la mañana, salió junto con el amanecer. Hay una salida de alguien al amanecer. Esto se los digo para que lo vayamos pensando, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Quién es el que un día al amanecer salió? ¿Y de dónde salió? Salió de una oscuridad y se hizo el amanecer. Lo podemos ver en términos del Génesis. Estaba la oscuridad y Dios dijo, hágase la luz. Pero lo podemos ver en relación con la pasión de Cristo, con la resurrección de Cristo. El amanecer del primer día, cuando todavía estaba oscuro, nos dice el Evangelio, fueron las mujeres al sepulcro y encontraron que Jesucristo no estaba, que Jesucristo había resucitado, que había salido. La palabra salir, aunque no significa literalmente resucitar, pero está en ese mundo, en ese ámbito, en ese vocabulario. Hay alguien que sale junto con el amanecer porque en realidad es el amanecer. Casi podríamos decir, no como traducción, pero al menos como idea, amaneció. Amaneció. Ese que sale al amanecer es el amanecer mismo. Como decía Zacarías en su cántico, el sol que nace de lo alto. Es Jesucristo. Podemos ver una imagen acá de Jesucristo saliendo al amanecer, es decir, Él comenzando a iluminar el mundo, y entonces, como sale, como resucita, como resurge, como comienza a iluminar el mundo, va a recorrer toda la historia, hasta el fin de los tiempos, llamando a los hombres a su amistad. Acá, les adelanto, es una parábola que tiene esencialmente que ver con la amistad con Dios. Es una parábola donde la caridad tiene una primacía total. Sale, nos dice a contratar, pero tenemos que ver qué es el contrato. Salió a primera hora de la mañana, entonces imaginemos Jesucristo, que después de su pasión y muerte resucita, sale, empieza a iluminar el mundo, y a lo largo de la historia
a buscar esos amigos, esa amistad, ese vínculo de caridad, la caridad es amistad, para que podamos participar de esa casa, para que podamos volver a esa casa. ¿Y de qué manera se ejerce Cristo esta misión de reanudar el vínculo de caridad para que podamos habitar en la casa? Mediante un contrato, nos dice. Salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. La viña es una de las imágenes de la iglesia, a participar de la iglesia. Contratar, acá tengamos presente que este contrato, ¿qué es? Porque en definitiva, ¿qué es un contrato? Sin entrar en demasiadas cuestiones legales. Un contrato es un pacto. Un contrato es un compromiso. ¿Qué otra palabra tiene qué otro término se refiere a lo mismo? La alianza. Salió a pactar alianza. Una alianza es un contrato donde cada una de las partes se compromete a algo. Y entonces se introduce esta palabra o esta idea de que ese contrato es alianza. Y la alianza que Dios ofrece es alianza de caridad, alianza de misericordia, de salvación. Fíjense la importancia que tiene este término, que se habla de antigua alianza y nueva alianza. Se habla de la sangre de la nueva alianza. Entonces este contrato ya no hay que verlo desde la perspectiva de un contrato meramente laboral, de un contrato para realizar un trabajo, sino que es una alianza donde el que sale a establecerla es el mismo Dios. Ahora, si la alianza implica bilateralidad, la alianza con Dios es absolutamente única, porque Dios es Dios, Dios es infinito, Dios es perfecto, Dios no necesita establecer alianza con nadie, Él no lo necesita. Nosotros sí lo necesitamos. ¿Vieron cuando nosotros hacemos un contrato con alguien, un pacto, una alianza, un contrato, nos comprometemos a algo? ¿Por qué lo hacemos? Y porque nos viene bien a los dos. Si en el caso de Dios Él no necesita establecer alianza y sin embargo lo hace por pura misericordia. Y acá entra el tema de la misericordia. En esa alianza está contenida la misericordia. Esto es lo que los obreros de la primera hora no habían comprendido. No habían comprendido que ellos pudieron trabajar en la viña no a causa de la justicia, sino a causa de la misericordia. Porque ese contrato que el propietario estableció con ellos podría no haber sucedido, podría no haberse dado. Y esto es lo que ellos no ven. No ven que si reciben ese denario, no es por la justicia, sino radicalmente es por la misericordia. Es verdad que corresponde al contrato que se hizo, pero ¿por qué se hizo ese contrato? Esa es la pregunta. Y ese contrato se hizo por pura misericordia. Y eso es lo que su mirada excesiva sobre la justicia y desarraigado de la misericordia les impide ver. O sea, no solo se molestan por la misericordia del propietario con los otros, sino que ellos no ven que ha sido misericordioso con ellos, contratándolos. Es más, les diría, contratándolos sin necesitarlos. Este es otro aspecto un poco oculto tal vez en la parábola, pero sin el cual me parece que no se entiende. Un propietario que tiene una viña necesita gente que trabaje. Y sí, obviamente. Si no tiene empleados, no puede hacerlo todo. Si no tiene empleados en ese trabajo, bueno, no puede mantener esa viña. Por eso sucede con un propietario humano, no con el propietario divino. Él puede hacerlo todo. Es más, no solo puede hacerlo todo, sino que, como Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, acá está esta desproporción
por así decirlo, entre Dios y los hombres, desproporción que por misericordia Dios quiso de alguna manera equilibrar, elevándonos a su condición. O sea, es un propietario que, esto tengámoslo claro, aunque nos sorprenda un poco, es un propietario que sale a contratar obreros sin necesitarlos, sin necesitarlos. Ese propietario no necesita estos obreros, pero los obreros sí necesitan ser contratados. Esto debe ser claramente entendido porque hace esencialmente a la noción de alianza. Bien, fíjense el primer contrato. Dice, salió a contratar obreros, está la idea de trabajo, para una viña, qué tipo de trabajo van a realizar. Hay un sueldo que les va a pagar, habiendo convenido con ellos, hay un contrato y un sueldo, y está el envío. Hay al menos 5 aspectos en las cláusulas de este contrato. Sale a contratar, son obreros, son trabajadores, van a ir a trabajar una viña, hubo un pacto, un contrato, un convenio con los obreros, fíjense que remarca esto, que es un trabajo, hay un sueldo, que es un denario, y una vez que ese contrato se cerró, los envió a su viña. Fíjense que es muy completa la cantidad de cláusulas que este primer contrato tiene. Pero veamos cómo sigue, veamos qué pasa con los otros. Antes de ver lo que pasa con los otros, una palabrita clave, dice, habiendo convenido o habiendo pactado con los obreros en un denario al día. La palabra que usa ahí, la palabra griega, es muy bonita porque es la palabra sinfonía. Claro que no se puede traducir habiendo sinfonizado con ellos, porque sonaría extrañísimo. Entonces, habiendo pactado, habiendo convenido, habiendo ajustado con ellos, en fin, se pueden poner estas palabras que revelan este convenio, este compromiso. Pero la palabra griega es sinfonía. Es la misma palabra que usa San Lucas cuando el hijo mayor va volviendo a la casa y escucha, que en las Biblias suele decir, escuchó la música y la danza. Donde dice música, literalmente San Lucas pone la sinfonía. No porque haya una sinfonía de Beethoven o de Mozart ahí, ni acá, sino porque sinfonía es sonar juntos. Sin es con, ¿no? La sinfonía es un sonido junto, como una concordia, una armonía de voces diversas, de alguna manera unificadas. Para que haya una sinfonía tiene que haber voces diversas. Uno escucha una sinfonía de Beethoven, uno escucha un coro y las voces son diversas, pero no es una diversidad caótica, sino una diversidad ordenada, una diversidad cósmica, diríamos. Está ordenada. Y entonces, cuando está ordenada, tiene valor cada diferencia. Si se priorizan excesivamente esas diferencias, si se entiende la diversidad como un valor en sí mismo y nada más, una diversidad sin unidad es un caos. Y entonces acá, este contrato tiene una forma sinfónica, por decirlo, apelando al término que San Mateo puso. Tiene forma sinfónica, ¿por qué? Porque hay diversidad, pero hay concordia, hay armonía. Y los envió, ahí usa la palabra apóstol. El verbo que va a usar acá tiene también esta connotación, el envío apostólico, en el fondo es eso. Está un poco oculto, ¿no?, en la traducción, pero es muy importante destacarlo. O sea, ya el versículo 1 y 2 está como compendiado todo. Un propietario que no necesita obreros, pero que igualmente los quiere contratar por misericordia, por bondad, que quiere una armonía,
que son enviados, como los apóstoles van a ser enviados. Bien, pero decíamos, están todas las cláusulas ahí. ¿Qué pasa después? Salió a la hora tercia. Esta es la insistencia de Dios a lo largo de la historia. Y al ver otros que estaban en la plaza desocupados, les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Fíjense que acá hay una... es menos detallado el contrato. Este segundo contrato es menos detallado. Le dice: id a mi viña y os daré lo que sea justo. No dice cuánto. No usa la palabra obreros. No está el tema del trabajo. Dice: id a mi viña y os daré lo que sea justo. O sea, hay un envío, hay una viña y hay un salario que no dice cuál es. Parece como que el contrato vieron los contratos, hay que tener mucho cuidado con la letra chica y todas estas cuestiones, que esté todo bien claro para que no haya problemas. Acá da la impresión de que el primer contrato estaba muy bien hecho y el segundo ya un poco más descuidado. Id a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima. Acá es donde hay una expresión o trasluce una realidad realmente hermosísima. La hora undécima era prácticamente la caída del sol. Nadie sale a contratar un obrero a la hora undécima, por lo menos en ese ámbito cultural de Israel. Ya no hacía falta, ya el trabajo estaba hecho. No quedaba prácticamente nada. Y había contratado un montón de gente, se ve, porque salió a todas las horas. Esto me da un poco, me reafirma en la idea de que es un propietario que parece que contrata sin necesidad, por pura misericordia. ¿Para qué contrata a alguien a la hora undécima? Prácticamente no tienen nada que hacer. Pero no solo eso, fíjense lo que les dice. Al encontrar otros que estaban allí a la hora undécima, cuando el sol ya estaba poniéndose: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les hace una pregunta: ¿por qué no están en la viña? A nosotros no nos debe dar la idea habitual de que estaban ahí desocupados porque era gente perezosa. No es esa la idea, porque hay gente que no tenía ganas de trabajar. No es esa la idea. Y esto lo vamos a ver en la respuesta realmente magistral que dan estos hombres. Realmente magistral. Tan sencilla y tan profunda. ¿Por qué están desocupados? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no están en la viña?, les pregunta el propietario. Ellos le dijeron: nadie nos ha contratado. Claro, no podemos estar en la viña sin la alianza. No podemos estar en la iglesia sin la misericordia. No podemos hacer nada sin la misericordia. Está todo eso detrás. ¿Por qué no hacen nada? Y porque sin ti no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer, dice Jesucristo. Y el remate final de este versículo 7, de este pequeño y profundo diálogo, dice simplemente: id también vosotros a mi viña. No está la palabra obrero, no está la palabra trabajo, no está el denario, no está ni siquiera os pagaré algo. Id a mi viña. Lo único que les dice. No les dice a qué, no les dice si les va a pagar o no. O sea, las cláusulas, digamos, contractuales han disminuido al máximo, y esto, si uno lo sacara de contexto, equivale a una invitación, nada más. Vayan allá, porque allá se pasa, lo van a pasar bien. Es como la invitación a una fiesta. Vayan a mi viña. Y entonces, ¿qué ha ido sucediendo acá? Ha ido como disminuyendo, en esta disminución tan sutil de cláusulas de justicia, ha ido creciendo la manifestación de misericordia. O sea, frente a lo primero, que tenía todas las cláusulas, se va disminuyendo.
y va creciendo la misericordia. ¿Por qué? Porque lo que quiere mostrar Jesús con este propietario que contrata de manera tan extraña es que la misericordia tiene la prioridad sobre la justicia porque es su fundamento y su plenitud. Lo va a decir San Pablo cuando dice, creo que en la carta a los Romanos, que la misericordia o la caridad es la plenitud de la justicia, hablando en relación con el Antiguo y el Nuevo Testamento. La caridad, el amor, es la plenitud de la justicia. La justicia no podía hacer lo que el amor puede hacer. Y por eso San Juan, cuando empieza su evangelio, dice, la ley nos vino por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. La gracia hace lo que la ley no podía hacer. La misericordia hace lo que la pura justicia no podía hacer. Pero incluso la justicia esta que proclamada por los de la primera hora, incluso la justicia no es sino un fruto de la misericordia. Porque ese denario se los va a pagar en justicia, como les decía recién, porque primero tuvo la misericordia de pactar alianza con ellos sin necesitarlos. Esto ilumina, a mi entender, mucho el sentido de nuestra participación en el reino de los cielos. Casi no es un trabajo, es estar con es un estar no inerte, pero es un estar en la misericordia, un vivir en la misericordia, un valorar el amor de Dios, y en la medida en que esa valoración es más profunda, naturalmente uno empieza a dar testimonio, empieza a evangelizar, empieza a misionar. La misión de la iglesia comenzó cuando los apóstoles percibieron el valor del don, del amor de Dios recibido. Ahí empieza la misión, no es que empezó hace poco tiempo. No es que descubrimos ahora, ¿no?, que la iglesia es misionera. Lo fue desde el comienzo porque los apóstoles advirtieron esa fuerza, ese valor, esa belleza, esa grandeza de lo que tenían, ese amor de Cristo que estaba en sus corazones, y entonces cuando hay algo muy grande en el corazón, naturalmente se difunde, naturalmente se expande, no va solo por un mandato, sino por la necesidad que el amor impone. Esto creo que es lo que sucede acá, y a la luz de esto vemos que los de la primera hora, al no advertir la misericordia, tampoco van a entender la justicia de Dios. Cuando se niega la misericordia, se niega también la justicia, porque la justicia arraiga en la misericordia. Cuando vemos la alianza en el Antiguo Testamento, ya voy redondeando pues estamos cerca de las 11, cuando vemos la alianza en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba cuando Israel quebrantaba la alianza? Recurría a la misericordia que estaba en la base de la alianza. Cuando Israel quebrantó la alianza, ya no podía exigirle a Dios que lo defendiera frente a los enemigos, porque Israel no había cumplido su parte. ¿Y qué hace Israel entonces? Le dice a Dios, ten misericordia, acuérdate de la alianza, acuérdate de la misericordia. O sea, va al fundamento que estaba en el origen de la alianza. Y esto es lo que sucede también acá. Id también vosotros a mi viña, es tal vez la frase que mejor muestra que lo que hace Dios en el mundo, cuando sale a nuestro encuentro, es una invitación a ser feliz. En el fondo es eso, es una invitación a ser feliz. Es una oferta de felicidad, de la única felicidad verdadera. Las bienaventuranzas son así. Bienaventurados porque cada una de las bienaventuranzas son promesas de felicidad. Y entonces llegará el atardecer, cuando esa felicidad se alcance en aquellos que se dieron cuenta de que todo es misericordia. Una última cosa que quiero decirle, después por supuesto si quieren preguntar algo, es los de la primera hora estaban muy atentos a lo que el propietario les pagó a los de la última hora. Y ahí se molestan. Pero fíjense que los de la última hora ni siquiera reaccionan frente a esa ofensa, frente a ese reclamo. Me gusta pensar que están
tan contentos con lo recibido, tan enamorados de ese amor de Dios, que las agresiones del mundo no les llegan. Están tan ocupados en Dios que, que todo tipo de agresión, de destrato, de menosprecio, no les llega tanto. Están demasiado contentos como para hacer lugar a esa murmuración de estos hombres que no entendieron la misericordia. Y entonces el propietario les dice, toma lo tuyo y vete. A los de la primera hora les da el denario igualmente, les da el denario, pero, pero ellos no, al no valorarlo lo pierden. No lo dice eso la parábola expresamente, pero el denario creo que es la oferta de salvación, tiene que ver con eso. Les ofrece la salvación, no les niega el denario, se los da, pero en realidad no lo reciben materialmente, pero no reciben lo que ese denario significa. En cambio los otros es un signo muy claro de la participación en la patria del cielo, gratuita, misericordiosa y valorada. Por eso la parábola concluye en el versículo 16, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Estos primeros son los que priorizan la misericordia desgajada de la realidad, priorizan la justicia desgajada de la misericordia, y los últimos son los que advierten todo el valor que la misericordia realmente tiene. Es decir, en pocas palabras, es una parábola que nos habla de la primacía total que tiene la misericordia y que es el único camino para entender adecuadamente cómo es la justicia de Dios.